Retomamos nuestras salidas al aire durante 3 semanas de este mes de diciembre. Como ya se conoce, sesionará la Asamblea Nacional del Poder Popular, como es tradición, antes que finalice el año. En esta oportunidad, 4 importantes instrumentos jurídicos serán sometidos a debate y de esos 4, 3 a posterior aprobación. Este martes 7, la Asamblea Nacional comienza una aguda fase, una fase de discusión, de análisis con los diputados de todo el país, que va a ser esencial para la construcción colectiva de cada una de estas futuras leyes. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, ley de los tribunales militares y del proceso penal militar, así como la ley de ordenamiento territorial y urbanístico. Estos 3 proyectos serán sometidos, reitero, a votación, pero también se va a presentar la versión actualizada del Código de las Familias. Recordemos, seguirá siendo enriquecida en esta oportunidad por la Asamblea Nacional antes de la consulta popular a todo el pueblo de Cuba que tendrá lugar próximamente. Precisamente acerca de todo lo que se le ha incorporado al Código, las principales dudas, temas de preocupación, de todo eso vamos a intentar hablar hoy en 30 minutos. No vamos a agotar el tema, pero es un primer acercamiento después de que muchísimos espacios de la radio, la televisión, la prensa en general ha abordado el tema. En las próximas semanas vamos a traer el resto de los proyectos de leyes. Ya comenzamos, acompáñenos. Buenas noches. Antes de ir con mi invitada, que es la doctora en Ciencias Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, especialista en Derecho de Familia, una persona que ha dedicado parte importante de su vida, desde la enseñanza de una profesora que hemos tenido en común muchos, la doctora Olga Mesa, a el más humano de los derechos, que es el derecho de familia, precisamente. Pero yo creo que en relación a este tema del Código, el pueblo de Cuba ha ido cada vez conociendo más, pero también siento que algunos mitos se han ido sembrando dentro de determinados sectores de la población. Quiero traer los que en mi consideración pudieran ser algunos de esos mitos y buscar que a lo largo del programa la profesora invitada pueda romper o no estos mitos. El primer mito que en algunos sectores de la población pudiera estar es que la mayor parte de los cubanos ya dijo que no al matrimonio entre personas del mismo género. O sea que ya está determinado que la mayor parte de la población cubana ha dicho que no. ¿Será así? ¿No será así? Otro mito. Los padres perderán autoridad sobre sus hijos con este nuevo Código de las Familias. ¿Por qué? Porque se refuerza excesivamente la autonomía de los menores de edad. ¿Será así? ¿No será así? Y número 3, y este busca resumir, tal vez, la sociedad cubana no está preparada para este Código de las Familias. Doctora González Ferrer, bienvenida, buenas noches una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Humberto, buenas noches. ¿Qué tal los mitos? ¿Usted está de acuerdo conmigo? No, realmente hay que de alguna manera romper los mitos porque no se corresponden con la realidad y precisamente por eso esta invitación es tan importante para un poco aumentar el conocimiento de nuestra población sobre el contenido de este proyecto de Código de las Familias. Propongo dejar los mitos para el final y quizás a lo largo del programa se responda uno que otro, pero vamos a dedicar los últimos minutos a estos 3 mitos. Primero, yo sé que ustedes han, recordemos desde la Constitución, hay un mandato de la Constitución que está dejando claramente sentado que hay que hacer un nuevo Código de Familia, hablando en términos muy prácticos. Se habló de tiempos, estos tiempos por razones elementales no fue posible cumplirlos, el mundo cambió completamente después de la pandemia, pero ustedes no se detuvieron, se ha venido trabajando. De hecho, el número 23 en este anteproyecto ha llamado mucho la atención, ha habido 22 proyectos anteriores, o sea que eso denota muchísimo trabajo de parte de ustedes. Exactamente, realmente desde que en el mes de julio del 2019 se creara el Grupo Temporal de Trabajo para ya iniciar todas las labores vinculadas a la elaboración del Código de las Familias. Hemos estado laborando intensamente en los contenidos, en todas las perspectivas, paradigmas, contenidos que debe tener este proyecto. Y ha sido
porque fíjate, cuando se dice, bueno, así, la etapa de COVID ha sido compleja para el trabajo, sin embargo no nos hemos detenido, y cuando hablamos de esas 23 versiones estamos ahí viendo qué intensidad de trabajo, pero además un trabajo que todo el tiempo ha sido parte de una colectividad, ha sido un trabajo colectivo, no solo de los juristas, sino también desde la multidisciplina, porque cuando decimos, como tú al inicio comentabas, que este es el más humano de los derechos o el menos jurídico de los derechos, pues necesariamente tenemos que ir hacia la multidisciplina. Y desde ese grupo temporal, pues venimos trabajando intensamente en esos contenidos y en darle esa mirada multidisciplinaria que responda a la realidad de las familias cubanas. Sin embargo, una particularidad importante, en nuestra opinión, viene a reforzar ese trabajo en equipo, y es el hecho de que no es posible realizar una norma jurídica de tal rango en Cuba sin la participación directa del pueblo. Por eso habrá una consulta popular, pero fíjense, sin llegar a la consulta ya ustedes llevan varios meses de recorrido por el país, han estado en numerosos ministerios, organismos de la Administración Central del Estado, conversando, dialogando, y yo lo que quisiera es, antes de este momento en diciembre, cuando los diputados y diputadas van a debatir esta versión, dedicar estos minutos a que me cuenten cómo ha sido ese intercambio. Por eso traigo 3 preguntas solamente, vamos a mostrarlas, acompáñenme por favor, y tratar de resumir. 1, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que les han hecho a ustedes en esta primera fase? Consulta popular es un concepto, es lo que va a pasar más adelante, pero yo, con respeto de los elementos técnicos, diría que esto que está pasando también es consulta popular, porque ustedes están recibiendo opiniones, ustedes están enriqueciendo, y un grupo de preguntas ya son claras, y esas pueden ser reflejo de las preocupaciones de la población, porque los especialistas son también población. Número 2, ¿cuáles han sido las confusiones que más se han reiterado? Ideas que ustedes han visto que las personas tienen de una forma, en realidad es de otra, han podido aclarar estos temas. Y 3, en esta idea de la sabiduría popular, algo que ustedes no habían pensado, que no se les había ocurrido, que lo habían contemplado de una manera, ahora mismo ya lo están contemplando de otra. Vamos a comenzar entonces con la primera. ¿Cuáles pudieran haber sido las preguntas más frecuentes, doctora, hasta este minuto? Sí, Humberto, realmente esto que comentas de que la consulta popular tiene muchas dimensiones, coincido totalmente, y esta consulta especializada que se ha realizado entre los meses de septiembre y octubre, realmente pensamos que es parte de esa consulta popular, pero especializada, con instituciones, con organizaciones, con grupos específicos de expertos en diferentes ramas de la multidisciplina y también de las ciencias jurídicas, que han aportado muchísimo. Por lo tanto, pensamos que, ya te digo, desde ese inicio del trabajo estamos en permanente consulta y trabajo colectivo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que más en esta etapa sobre los que se ha preguntado? Primero, el relacionado con el reconocimiento de los derechos de las abuelas y los abuelos en la familia. Abuelas y abuelos. Sí, y yo creo que esto es algo sumamente importante, porque de lo que ha significado el papel de esas abuelas y abuelos, tenemos una gran deuda, que es la del reconocimiento de esos derechos para que puedan ejercerlos en toda plenitud. Hoy no los tienen. Hoy no los tienen, y ha sido muy difícil enfocar y darle solución a diferentes problemáticas familiares, a conflictos familiares de una alta sensibilidad y que han generado sufrimientos humanos, como es las diferencias que pueden existir entre las abuelas y abuelos o los adultos mayores, para decirlo de alguna manera, y sus hijos e hijas, que impiden que entonces vean a sus nietas y nietos. Y entonces este código se proyecta en toda una dimensión, y déjame decirte, no solo abuelas y abuelos, sino también otros parientes y personas afectivamente cercanas, porque aunque lo más fuerte es la relación con los abuelos y abuelas, pues también hay otros parientes y personas afectivamente cercanas que inciden, y que también, en función de los derechos de esas niñas y niños, es necesario potenciar esa comunicación. Y ahora el Código va a dar la posibilidad de solicitar al tribunal, ante diversas situaciones conflictuales que se presenten, esta comunicación, así como otras figuras importantes, como la delegación de la responsabilidad parental. Sabemos que tenemos muchísimas familias transnacionales, es decir, que tienen parte de sus miembros aquí, parte fuera, y hay abuelos y abuelas que crían a niños que sus mamás y papás están en el exterior. También
bueno, todo lo relacionado con las guardas de hecho, los acogimientos familiares, es decir, toda una gama de situaciones que este código ahora está poniendo en el derecho. Cada uno de estos temas quedan en pequeñas cápsulas, en pequeñas minidosis, sí, para dejar el deseo abierto de estudiar, de buscar y de regresar también nosotros con otros programas para profundizar. Cada uno de estos temas merece muchísimo tiempo. ¿Qué otras cuestiones les han preguntado con frecuencia? Otro tema también que es importante y que, bueno, espero que tengamos otras ocasiones para desarrollarlo, es todo lo relacionado con la prevención y la protección frente a las situaciones de violencia en el ámbito familiar. Y es algo que también ya viene desarrollando los contenidos de nuestra Constitución, del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, y que aquí en ámbitos familiares se desarrolla, no solo porque hay un título que se dedique específicamente a la discriminación y a la violencia en el ámbito familiar, sino también que el ejercicio de esta violencia va a tener efectos en las diferentes instituciones jurídicos familiares, y esto es importante, ya sea en la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, como en la suspensión y privación de la responsabilidad parental, o en la posibilidad de guarda y cuidado compartida. Usted está diciendo que si se demuestra que se ha ejercido algún tipo de violencia en el seno de la familia, se van a producir consecuencias jurídicas que hoy no se produce. Exactamente, es así. Y yo creo que es muy necesario porque es el espacio familiar donde con más crudeza se expresa la violencia, ya sea violencia de género, violencia contra las niñas y los niños, violencia contra personas adultas mayores. Mira, otro tema interesante es el de la posibilidad de determinación del régimen económico del matrimonio. Sobre esto preguntan muchísimas personas porque, bueno, actualmente solamente tenemos el de la comunidad matrimonial de bienes, y a partir de este proyecto, bueno, pues se da la posibilidad que la pareja pueda decidir antes del matrimonio a qué régimen acogerse. Vamos a explicar eso en términos un poco más sencillos. Sí, bueno, pues nada, que antes del matrimonio usted podrá decidir si quiere el régimen de comunidad matrimonial, el régimen de separación o un régimen mixto. Y en el caso de las uniones de hecho afectivas, podrán pactar igualmente de qué manera van a organizar su vida económica en el ámbito familiar. Esto da mucha libertad. Hoy solo es, en caso de matrimonio, el régimen de comunidad matrimonial de bienes. Todo de ambos, excepto. Exactamente. Y aunque, fíjate, siempre, ya sea el régimen que se escoja, va a haber protecciones específicas para las personas vulnerables y para garantizar la solidaridad en el ámbito familiar. Fíjense cuántos temas estamos apenas tocando, por arriba, algunos de ellos. Vamos a la segunda pregunta que le hacía, de las confusiones. Sí. ¿Por dónde pudieran estar las confusiones más frecuentes? Los temas que ustedes sienten que las personas tienen una percepción que no es exactamente la que está previendo el proyecto de Código de las Familias. Bueno, mira, una muy recurrente es la de cerrar o la de solo ver este código desde la perspectiva del matrimonio. Es decir, y este no es el código del matrimonio, este es el código de todas las instituciones jurídicas familiares que, repito, y puede ser que lo repita en varias ocasiones, que responde a la realidad familiar cubana. Por lo tanto, sí, está la institución del matrimonio, como está la institución de la unión de hecho afectiva, pero también otras muchas, el parentesco, la filiación, cualquiera que sea su fuente, es la responsabilidad parental, otras instituciones de guardia y protección, miradas específicas para las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad, un título dedicado a todo lo relacionado con el derecho internacional privado, esto que te comentaba de las familias transnacionales, otro relacionado con los métodos alternos de solución de conflictos, en particular la mediación, así como la conciliación familiar. Eso merece también una explicación. Exacto. En su momento. Bueno, es la posibilidad de que sin llegar a los tribunales, pues se puedan resolver conflictos en ámbitos armónicos con una persona facilitadora debidamente capacitada, con la que se pueda ir trabajando, negociando. Para no tener que llegar al tribunal. Sí, y que en definitiva esos acuerdos, que sí van a ser acuerdos extrajurídicos, van a estar fuera del ámbito jurídico, si usted cuando ya los tenga, bueno, pues puede ir ya sea al tribunal a homologarlos o ante notario para que se reconozcan y tengan seguridad jurídica. Esto es algo muy importante. Y otro tema es el de la Defensoría, que es una institución nueva, una función nueva del Ministerio de Justicia en pos de la representación de personas vulnerables
que ante determinados conflictos requieran de esta representación. En mi caso, doctora, he escuchado, he participado también en algún que otro debate sobre la cuestión de la adopción. No sé si usted tiene esa percepción. Sí, cómo no. Siento que algunas personas creen que cuando alguien accede al matrimonio, ya sea personas del mismo género o de género diferente, cuando acceden al matrimonio automáticamente la adopción es una consecuencia. O sea, usted podrá adoptar porque ya usted ha accedido al matrimonio. No. Son instituciones totalmente diferentes y tienen una regulación propia. Ahora, ¿cuál es? Vamos a decir, el código vigente de 1975 establece que para la adopción, para que la realicen más de una persona, es decir, 2 personas en pareja, tienen que estar casados. Pero también puede ser a una persona la adopción. Exactamente, pero una sola persona puede adoptar. Y para eso, con el código vigente, no se le pregunta a nadie su orientación sexual ni su color de la piel, no solamente cumplir los requisitos. Es decir, hoy en día hay personas que en su momento, cuando eran niños, fueron adoptados por personas homosexuales, en fin, eso no tuvo ninguna limitación. Ahora, ¿cuál es lo novedoso que trae este proyecto? Que como se está reconociendo toda la diversidad familiar, y también, es decir, toda esa multiplicidad de formas que existen, pues nos está diciendo que ahora en pareja, las personas obviamente del mismo género podrán en pareja, ya estén casadas o en unión, adoptar. Y en el caso de las parejas heterosexuales, lo mismo ocurre porque hoy solamente pueden adoptar cuando están casadas. Con la propuesta de código, bueno, pues podrán hacerlo aunque estén unidas. Y siempre en uno u otro caso tendrán que cumplir los requisitos que para esta institución se exigen. El proyecto está proponiendo en el artículo 98 esos requisitos. Efectivamente no tiene nada que ver con el matrimonio, exacto, como usted lo acaba de decir. O sea, que pudiera negársele por parte del tribunal la adopción lo mismo a una pareja de heterosexuales que de homosexuales, que a una persona homosexual, heterosexual. No guarda relación directamente a una cuestión con la otra. Claro que no, porque además tenemos que pensar y siempre ser coherentes con nuestro texto constitucional y con, es decir, todos los valores y paradigmas de igualdad y no discriminación. Una condición humana, una circunstancia personal no puede ser lo que limite el acceso a una institución jurídica. Eso sí, habrá que cumplir los requisitos que en el caso de la adopción, bueno, son requisitos de edad, de diferencia de edad entre adoptante y adoptado, estar en situación de solventar las necesidades económicas, que el tribunal llegue a la convicción de que las personas que van a adoptar, de que esa pareja, bueno, va a cumplir efectivamente todo lo vinculado al contenido de la responsabilidad parental. Ahí nos quedamos con un poco de deseos también de seguir preguntando. Pero vamos a la 3. ¿Se han aportado elementos que ustedes no consideraron, que ya ahora mismo están incorporados en esta versión 23? Sí, cómo no. Póngame algunos ejemplos. Estas consultas especializadas han tenido un valor tremendo, ya te digo, desde la multidisciplina, sobre todo, y también desde el aporte de nuestros juristas, de los diferentes capítulos de las sociedades científicas, de la Unión de Juristas, de nuestras facultades de Derecho. Ha sido muy enriquecedor. Por ejemplo, mira, una cosa que fue prácticamente unánime, mayoritaria, está en lo relacionado con la prohibición del matrimonio infantil. El proyecto en su versión 22 había incorporado la posibilidad de elevar la edad de las niñas a los 16 años, es decir, mantener esta edad excepcional para formalizar matrimonio, aunque siempre con autorización del tribunal. Sin embargo, en prácticamente todas las consultas especializadas, desde la demografía, la sexología, la psicología, la sociología, en fin, desde toda una multiplicidad de ciencias, además con todas las investigaciones, porque este es un texto que también bebe de todas esas investigaciones que se han realizado desde la multidisciplina y desde la práctica jurídica. Y bueno, se quedó más que demostrado el daño tremendo que hace para el desarrollo biopsicosocial de los adolescentes formalizar estos matrimonios. Por lo tanto, queda prohibido totalmente. ¿A partir de qué edad está proponiendo? No, la edad para el matrimonio es solamente la de los 18 años. 18 años. Es decir, esa excepcionalidad que se prevé en el vigente y que ahora con algunas modificaciones se había incorporado a la versión 22, se elimina totalmente. Esto es algo muy importante desde la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y un ejemplo, además, bien contundente. Sé que nuevas ideas deben estar incorporadas, pero el tiempo se va acabando. Vamos con los mitos y tratar de cerrar, doctora, con esto. Quiero regresar aquí. Preguntan, mito número 1 que le traía al inicio del programa. La mayor parte de la población dijo no al matrimonio entre personas del mismo género. ¿Qué usted dice, doctora?
No, Humberto, definitivamente no. Yo creo que lo que sí queda probado es que la mayoría de la población cubana, al aprobar una constitución por referendo constitucional, con más del 86% de los votos de quienes fueron a las urnas, está en mantener y potenciar el principio de igualdad y no discriminación. Y por lo tanto, no podemos decir, repito, que por alguna condición humana una persona va a tener limitado su posibilidad de acceder a estas instituciones. Pero además, esto sencillamente, al estar acogiendo la diversidad familiar que se expresa en ese artículo 81, cuando expresa que el Estado reconoce y protege todas las formas, todos los tipos de familia, independientemente de su forma de organización, lo que nos está queriendo decir es que, es decir, esta posibilidad para quienes lo deseen es válida, pero no significa que eso incida en quien no lo desee. Es decir, este no es un código que impone modelos, que esté creando una realidad inexistente, todo lo contrario, este es un código que se basa en la práctica, en la realidad, y que por supuesto tiene que proteger, porque las familias necesitan estar protegidas por el derecho y no al margen de este. Segundo mito. Creo que va quedando claro el primero, aunque pudiéramos buscar nuevos argumentos, pero por ahí está tal vez el sentido principal, doctora. Se le da a los niños, a las niñas y a los niños determinado nivel de autonomía y los padres van a perder autoridad sobre sus hijos. Doctora. Nada más alejado también de la realidad, Humberto. Yo creo que es muy importante que nuestra población conozca el contenido, porque aquí de lo que estamos hablando, cuando ya estamos acogiendo el término de responsabilidad parental y toda la perspectiva que desde la Convención de los Derechos del Niño nos trae el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la escucha de los niños, niñas y adolescentes, es sencillamente una forma, y así lo expresa el Código, de crianza positiva, de crianza respetuosa, en donde no hay imposiciones, donde no haya violencia. No quiere decir que a los niños no se le vayan a poner límites, claro que sí, pero desde esa perspectiva en donde su estabilidad emocional, su formación se realiza en ámbitos de estabilidad. Fíjate que siempre digo, más preocupante que cualquier cuestión que nos podamos alarmar porque no estemos de acuerdo con ella, más nos debe preocupar las niñas y niños que se crían en situaciones de violencia y que tienen un gran sufrimiento por esta razón. Pero es cierto que los niños van a tener más autonomía. ¿Es cierto esto? Lo que quiere decir es que hay que atender a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Póngame un ejemplo concreto de algo que pudiera ocurrir ahora con el código nuevo de aprobarse y que no lo tenemos regulado. Bueno, sencillamente, por ejemplo, el acompañamiento que tienen que hacer los padres, las madres, en las preferencias que tengan nuestros hijos, por ejemplo, para estudiar, para acceder a determinadas cuestiones que le interesen, vinculadas al deporte, a la cultura, a su recreación, todo lo relacionado, por ejemplo, con el ámbito de las relaciones entre los niños. Mira, un tema muy importante que se potencia en el código es la protección para los escenarios digitales, proteger la intimidad, la identidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, qué hacer ante situaciones que se dan de violencia en las redes sociales y cómo los padres y las madres podemos proteger a nuestros hijos. Por ejemplo, también los niños y las niñas deben ser escuchados ante determinados conflictos. Cuando te hablaba de los derechos de abuelas y abuelos y otros parientes, ¿por qué no escuchar a los niños y saber qué implica para los niños determinada relación con un familiar? No quiere decir que un tribunal en definitiva vaya a hacer justamente lo que el niño diga, pero sí tiene en cuenta su criterio, lo escucha, y los niños tienen una diversidad tremenda para expresar sus criterios y apreciaciones. Finalmente, ¿la sociedad cubana estará o no preparada para este Código de las Familias? Yo pienso que sí, Humberto. Yo creo que la sociedad cubana, que nuestro pueblo, tiene una gran capacidad para el humanismo, para potenciar los derechos de todas y todos. Y lo que está recogiendo el código, al ser parte de esa realidad, sencillamente lo que tenemos es que entender que nos beneficia a todos y a todas. Puede ser que alguna institución yo no la vea muy relacionada conmigo o que no me guste, pero habrá otras instituciones a las que sí puedo acceder ahora o en otro momento de mi vida. Entonces yo creo que a lo que estamos abocados es a fomentar el diálogo, el intercambio. La diversidad de criterios no significa división ni tenemos que verlo como algo negativo, sino con esa potencialidad que tenemos para, de manera general en nuestra sociedad,
proteger los derechos humanos para todas y todos. Si usted siente que no está de acuerdo con algunos de los contenidos, si profundiza más, me voy con la idea de que a lo mejor encuentra otros muchos que le van a favorecer en alguna situación de la vida por la que ya ha pasado, por la que quizás pudiera atravesar en su destino, en su camino más adelante, usted o en su ámbito familiar. Gracias por la posibilidad, una vez más, de haber estado con nosotros. Estoy convencido que esta no va a ser la última en buen tiempo. Van a regresar otros profesores, por supuesto Yamila también, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Regresamos la semana que viene con otro de los proyectos que ya están en agenda y que, reitero, desde este martes, profundo debate de la Asamblea Nacional del Poder Popular en todo el país con sus diputadas y diputados como la antesala de los finales, los momentos finales de aprobación. Recordemos que esto que vemos los días de la sesión de la Asamblea no es lo que únicamente ocurre en materia de discusión y debate, sino que es un largo proceso que concluye precisamente en esa sesión. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Domingos, tras la huella de estreno por Cubavisión para este fin de año. Nosotros somos músicos.